Arrancamos los últimos minutos finales de nuestras 3 jornadas largas, intensas, productivas, creativas. Y en primer lugar quiero decirles que Eduardo Rinesi está viajando porque tenía consejo superior y justamente hoy a la tarde, así que estaba viniendo para acá, está en el tránsito embotellado en Retiro, pero está llegando. Y bueno, presentar en primer lugar a Yamil Sokolowski, la directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. Yamil, desde su acción militante e intelectual, viene haciendo todo un recorrido muy importante para que las universidades nacionales y en particular los investigadores, las investigadoras, los docentes, aportemos a la construcción de una universidad popular, una universidad democrática, una universidad comprometida con su territorio, y nos parecía muy importante que ella pudiera darnos una palabra de cierre en este segundo Congreso Nacional acerca de la vinculación entre las universidades públicas y la economía social, popular y solidaria. Gracias, Yamil, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, no sé si agradecerle a Rodolfo o asesinarlo, porque me sentó en este panel. Voy a aprovechar que Eduardo todavía no llegó. Quería compartir con ustedes algunas ideas en torno a esta cuestión del derecho a la universidad en el marco de este Congreso de la Economía Social y Solidaria, del cual en realidad nosotras y nosotros tenemos mucho que aprender. Y creo que aquí no he estado yo presente en todo el Congreso, estuve escuchando algunas cosas. Creo que muchas de las cuestiones que se plantearon acá están claramente implicadas en buena parte de las discusiones que venimos teniendo en torno a la universidad. Yo no quiero abundar en la idea del derecho a la universidad precisamente porque Eduardo está viniendo y es una vieja idea que veníamos discutiendo, inventando hacía unos cuantos años, y Eduardo le puso esta denominación, logró sintetizar en esta idea del derecho a la universidad aquello que nosotros entendíamos que era relevante decir respecto de la universidad que estábamos queriendo construir y que estábamos reivindicando en nuestras peleas, en nuestros debates, en nuestros esfuerzos, en los esfuerzos de todos y todas ustedes. Pero quería pensar un poco o poner alguna perspectiva en torno a cómo fue que construimos esta idea de que hay un derecho a la universidad, pensando que así como en algún sentido a lo largo de las últimas décadas en este país hemos construido una idea de democracia, no decimos lo mismo nosotros y nosotras cuando decimos democracia aquí en estas coordenadas históricas y políticas que cuando la dicen en otras latitudes y como resultado de otras trayectorias históricas y políticas. Y nosotros también hemos construido una idea de universidad y junto con una idea de universidad, una universidad en disputa. Y hemos conversado mucho en torno a esto, sobre todo, y no por casualidad, desde el año pasado, que fue cuando celebramos el centenario de la reforma universitaria y hasta nos sorprendimos, muchas y muchos de nosotros, de estar celebrando el centenario de una reforma universitaria que por mucho tiempo no había sido parte de nuestras reivindicaciones históricas y políticas. Y por alguna razón, no casual, el año pasado hubo una emergencia importante de planteos, de discursos, de debates centrados en esta recuperación de la reforma universitaria, tal vez como el punto de partida de una trayectoria histórica de un relato que podíamos empezar a construir, que es el relato de la construcción de esta idea de universidad y de esta universidad que, como dice Sandra Carli, es una universidad plebeya, o se ha constituido como una universidad plebeya, que es democrática, aunque no tan democrática como quisiéramos,
que es popular, aunque no es tan popular como quisiéramos, que está conmovida por el feminismo, todavía no es feminista, pero la queremos feminista, y queremos decirlo también para que quede claro, y que esto de alguna manera este recorrido podemos trazarlo desde el 18 hasta la actualidad, pensando que en ese derrotero, esa universidad que empieza a ser en algunos sentidos, en algunas maneras, en algunos lugares disputados, tal vez crecientemente democrática, popular y ahora un poco feminista, también encuentra distintos hitos, distintos momentos históricos significativos que empezamos a recuperar y a instalar en ese recorrido. Y entonces empezamos a pensar en el 49 y lo que implicó la gratuidad universitaria, lo que implicó, digamos, la política del primer peronismo para la universidad de una manera muy distinta a como se venía pensando, o en realidad que prácticamente no se venía pensando. Recuerden ustedes que Cristina siempre dice que ella no tenía presente que la gratuidad universitaria era resultado de un decreto del general Perón. No estaba inscripto en nuestra construcción de la idea de universidad esa referencia que es una referencia de nuestra propia cultura e identidad política. Y empezamos a pensar también, y algo de eso hemos estado también discutiendo, conversando en estos días, que también hubo otro momento significativo, otra etapa para pensar en la construcción de esta universidad, que tiene que ver con la universidad que empieza a configurarse a partir de la dictadura de Onganía, donde el movimiento, algo que empieza a constituirse como movimiento universitario, se encuentra con el movimiento popular en la proscripción y en la persecución, cuando las y los universitarios también empiezan a ser perseguidos como el movimiento peronista, y eso representa en la historia de la universidad también el inicio de una etapa diferente y un encuentro que a la larga ha resultado poderoso. Y también empezamos a pensar que teníamos que rescatar no solamente los nombres y los rostros de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos de las universidades durante la última dictadura militar, sino que teníamos que hacer el esfuerzo por rescatar los proyectos o el proyecto de universidad del que habían formado parte y que teníamos también, como dice Francisco Tete Romero en un libro que recomiendo que se llama Culturicidio 1, porque también hay un 2, la universidad desaparecida, que cuando secuestraron, asesinaron, persiguieron a nuestras compañeras y compañeros en las universidades, también estaban tratando de hacer desaparecer una universidad que estaba intentando construirse, una universidad que se quería más democrática y más popular. Y pudimos empezar a pensar eso, no casualmente, por eso insisto, no casualmente en este centenario y no antes, porque nosotras y nosotros mismos hemos sido, durante la década ganada, durante el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, protagonistas de un nuevo ciclo de reforma democrática en la Universidad Argentina. Y pudimos pensar esa historia de la universidad porque la pensamos también desde ese lugar y pudimos entender desde ese lugar que esta historia, que este recorrido, es el recorrido de una disputa y de una disputa que sigue abierta. Y es una disputa por la universidad, pero al mismo tiempo es una disputa por el modelo de país. O precisamente el encarnizamiento que en determinados momentos de nuestra historia esa disputa ha tenido, incluso dentro de la universidad, tiene que ver precisamente con que lo que está en juego es un modelo de país y el lugar que la universidad ocupa en un proyecto de país, popular, democrático y justo, igualitario y soberano, o en un proyecto de país para pocos, para que unos pocos se enriquezcan con el esfuerzo de muchos. Entonces, la disputa por una universidad popular contra un modelo de universidad elitista, academicista,
y hoy también crecientemente mercantilizada. Esa disputa es una disputa que sigue abierta. Cuando nosotros y nosotras reivindicamos todo lo que hemos logrado hacer en la universidad, incluso todo lo que hemos logrado hacer, por ejemplo, en los últimos 4 años, a pesar del asedio del gobierno de la Alianza Cambiemos sobre el sistema universitario público, tenemos que tener siempre presente, como lo tenemos presente cotidianamente, que esa universidad todavía no está ganada, pero tampoco está perdida. Y entonces en ese marco me parece que es importante pensar qué ha pasado en estos 4 años. Y no quisiera extenderme demasiado en eso porque me parece que estamos claramente con ánimo más bien de pensar qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante o qué es lo que seguiremos haciendo en términos de cómo proyectamos la dinámica de nuestra resistencia hacia una dinámica de construcción de política para la universidad y desde la universidad. Pero creo que hay que pensar, para tener claro sobre qué territorio, ya que hablamos de territorio, estamos situados, también pensando a la universidad o al sistema universitario como un territorio, que todas sabemos que, es lo más evidente, el gobierno de Mauricio Macri ha desplegado, ha disparado sobre las universidades una política de ajuste presupuestario. La política de ajuste presupuestario nunca es solamente, eso lo insistimos, lo decimos todo el tiempo, nunca es solamente ajuste presupuestario, nunca es solamente reducción de fondos. No es verdad que el ajuste presupuestario sobre la universidad se justifica en términos de la pretensión de reducir el déficit fiscal de este país. La verdad es que no sirve para nada en esos términos, es irrisorio en esos términos. Y por supuesto, puede ser parte de eso, pero eso no es lo más fundamental. Lo fundamental es que una política de ajuste financiero sobre las universidades, en este periodo, como lo fue en la década del 90, es sobre todo un elemento para generar condiciones para modificar la universidad. Es un elemento que apunta a condicionar a la universidad para reorientar la actividad universitaria en un sentido diferente. Veníamos construyendo una universidad más democrática y más popular, sobre todo porque venían desarrollándose en la década ganada, en la docena ganada, como decía una compañera, políticas que fortalecieron la vinculación de la universidad con el Estado, con el territorio, con el conjunto del sistema educativo, con América Latina, generaron dentro de nuestras universidades enormes oportunidades para quienes venían haciendo contra viento y marea y contra la cultura académica establecida y contra los dispositivos establecidos en el sistema académico, acciones que respondían a esta preocupación y a esta convicción de que la universidad no es de los universitarios y de las universitarias, sino que la universidad es de nuestro pueblo y nuestra universidad tiene que inscribir todos sus esfuerzos en el trabajo conjunto con nuestro pueblo por generar mejores condiciones de vida para todos, mejores horizontes de desarrollo personal, cultural, social para el conjunto de nuestra sociedad. Nuestra universidad venía desarrollándose en ese sentido y lo que el ajuste presupuestario hace es intentar cortar esas vinculaciones. Si nosotros miramos cómo se produce, dónde se produce inmediatamente el ajuste presupuestario, fue directamente ahí, a esas áreas de la actividad universitaria que tenían que ver con tratar de garantizar que más y más estudiantes de los sectores populares pudieran llegar a las universidades, acercarlos, acompañarlos, lograr que pudieran desarrollar su formación, que tenían que ver con la vinculación con las organizaciones del territorio, que tenían que ver con la vinculación con el Estado y con el involucramiento de la universidad en el desarrollo de políticas públicas en todos los niveles de la actividad estatal. Y eso fue, recuerden que uno de los primeros decretos
de Mauricio Macri, de necesidad y urgencia por las dudas, fue suspender unilateralmente los convenios de las universidades con el conjunto de las áreas del Estado, y aun cuando algunos de esos convenios se hayan reconstituido, de todos modos hubo un cambio en esa vinculación y se suspendió aquella definición que había instituido Néstor de que las universidades eran necesariamente las consultoras privilegiadas del Estado en cualquier asunto de que se tratara. Es importante que veamos eso, aun cuando sabemos, como se decía en el panel anterior, cuántas cosas se siguieron haciendo desde nuestras universidades de distintas maneras, con distinta clase de rebusques para poder sostener esas actividades, en algunas universidades con mayores dificultades, en otras dificultades con mayor solvencia en función de capacidades financieras propias de las universidades, en todos los casos con una cuota significativa, importante y rescatable de decisión política, de sostener ese tipo de actividades, y eso de paso nos invita una vez más a volver a pensar cuál es el sentido que tiene, el valor que tiene la autonomía para nosotros, una autonomía políticamente comprometida, pero que efectivamente ha permitido también que esos lugares, que esas tendencias, que esos compromisos de desarrollo de cierto tipo de vinculaciones que valoramos de las universidades no se perdieran del todo. Como decía Marita hoy, que no rompieran todo, pero es importante ver que lo intentaron, porque ese es el proyecto, y es importante ver que no lograron todo lo que intentaron, pero instalaron algunas iniciativas que creo que sería bueno tener presente que es necesario seguir discutiendo. Y quiero mencionar dos cuestiones, porque son las únicas dos políticas activas que tuvo la Alianza Cambiemos en relación con las universidades, y que fueron la instalación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico y la reforma del sistema de categorización de los docentes investigadores, mucho más recientemente, hace ni siquiera 2 meses, dentro del programa de incentivos. Son dos iniciativas que en ningún caso fueron sometidas a la discusión de la comunidad universitaria, que fueron instaladas bajo la lógica del secretismo, como decimos cuando hablamos de los tratados de libre comercio, donde cuanto menos se discuta mejor, porque en realidad alguien no está dispuesto a que tengamos del todo claro para qué se instalan esas iniciativas. Son iniciativas que pueden dar lugar a muchísimos debates, y no es el momento de entrar en esas discusiones, pero es importante advertir al menos dos cosas. Una, que no han sido debatidas, ¿no? Y que tenemos legítimo derecho a reclamar que iniciativas que puede preverse que generarían transformaciones significativas en las condiciones de desarrollo de la actividad académica, y ni hablar en las condiciones de trabajo, ya que estamos hablando también desde el lugar del sindicato, deberían ser discutidas en ámbitos adecuadamente representativos, como para que podamos definir si esas son las iniciativas que efectivamente dan respuesta a los problemas que presuntamente vienen a resolver. Porque se supone que el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico venía a dar respuesta al problema de la movilidad de los estudiantes entre las instituciones universitarias del propio sistema argentino, y sin embargo habría que evaluar cuál es efectivamente la dimensión de ese problema y cuál sería la mejor manera de resolverlo, y sobre todo porque un gobierno como el de la Alianza Cambiemos, que un gobierno como el de la Alianza Cambiemos plantee que tiene una preocupación porque las dificultades en la movilidad interinstitucional del estudiantado generan desgranamiento estudiantil, podría ser por lo menos sospechosa. Entonces, si vamos a discutir el desgranamiento estudiantil porque lo que nos preocupa es garantizar el derecho a la educación en la universidad, probablemente tengamos que discutir muchas más cosas, y probablemente
tengamos ocasión de revisar un poco más críticamente qué puede estar implicando que se promueva en la Universidad Argentina el establecimiento de sistemas de créditos para organizar la currícula de nuestras carreras y que se promueva además un reordenamiento del sistema acorde con o funcional a una perspectiva de internacionalización que podría no ser la que queremos defender, sobre todo si estamos pensando en una universidad que se constituya como un factor determinante en la construcción de soberanía de nuestros países. Y en segundo lugar, además de estas claves que podrían, creo que deberían ser señaladas como advertencias para volver a ser discutidas, tanto el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico como el CIDIUM, el nuevo sistema de categorización para docentes investigadores que se está instaurando, diluyen la frontera entre lo público y lo privado. Y nosotros tenemos en nuestro sistema universitario, precisamente por las características que ha adoptado a lo largo de esta historia, este sistema universitario público tan sólido, tan socialmente valorado, tan extendido, gratuito, de acceso irrestricto, nos coloca en una situación donde a veces perdemos de vista qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y en el mundo lo que está ocurriendo es que está avanzando rápidamente una fuerte tendencia a la privatización y la mercantilización de la educación. Se ha convertido en un enorme negocio en todos los niveles, también en el nivel universitario. Y una de las formas en las que avanza la privatización en el sector de la educación superior es a través de la incorporación de lógicas que instalan, de lógicas mercantiles dentro del propio sistema público, y una de las estrategias de avance de la mercantilización dentro de los sistemas universitarios públicos es la homologación del sector público y el sector privado, que habilita una transferencia de fondos de los estados, de fondos públicos, hacia la actividad privada. Como tengo 2 minutos, me voy a poner los anteojos, así me atengo a lo que tengo escrito. Bueno, vamos a recibir a Eduardo. Bueno, dejo en suspenso algunas cuestiones para discutir. Dije que vamos a tener que discutir el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico y el CIDIUM, el sistema de categorización, probablemente un poco más adelante, pero creo que sería oportuno discutirlo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los verdaderos problemas que tenemos? Si serán los problemas por los que, los presuntos problemas a partir de los cuales se instalan estas iniciativas, o cuáles son los verdaderos problemas que tenemos si estamos planteando que la universidad es un derecho. En principio, hay dos cuestiones que en esta clave no deberíamos eludir cuando tratamos de pensar en esta etapa, no solamente cómo reparamos lo que sí rompieron, sino también cómo retomamos un camino que vuelva a ponernos en la senda de avanzar en el sentido de la democratización de nuestras universidades. Asegurar el derecho a la educación en la universidad y discutir una política de investigación en las universidades y desde las universidades. Asegurar el derecho a la educación en la universidad exige volver a discutir qué condiciones necesitamos para que nuestros estudiantes puedan desarrollar adecuadamente sus trayectorias formativas, pero también para que todos aquellos y todas aquellas que puedan llegar a la universidad efectivamente puedan hacerlo. También tenemos que volver a discutir condiciones de docencia y las condiciones del trabajo en la universidad. No hay posibilidad de garantizar el derecho a la educación si no garantizamos adecuadas condiciones de trabajo en la universidad, y en ese terreno
hay mucho para reparar y hay mucho para volver a discutir, pero hay que discutir también una política de investigación. Hoy se estaba diciendo algo que me parece que es sumamente interesante para seguir pensando, y es esta idea de que lo mejor de nuestra tradición extensionista logró empezar a modificar paradigmas de investigación en nuestras universidades. Esa puede ser una oportunidad excepcional para salir de la discusión de si lo llamamos extensión o no lo llamamos extensión o cómo lo hacemos, sino para volver a pensar qué es producir conocimiento en nuestras universidades, dónde se produce conocimiento en nuestras universidades, cómo se produce conocimiento en nuestras universidades, cómo la producción de conocimiento en nuestras universidades está implicada en todas las actividades que se desarrollan en nuestra universidad. Lo digo y lo vuelvo a decir, en la docencia universitaria se produce conocimiento, pero no se ve, no se reconoce, no se legitima esa producción de conocimiento. Si volvemos a pensar la producción de conocimiento en las universidades, que implica también pensar con quiénes producimos conocimiento en las universidades, y de ahí la cuestión territorial de las universidades es clave. Si volvemos a pensar eso, y sobre todo si ponemos en la mira la cuestión de la evaluación, que también apareció hoy acá, que es un punto nodal para pensar cómo se desarticula un modo prevaleciente, un modo dominante y casi opresivo de entender la investigación en nuestras universidades, que excluye todo lo demás, que excluye todo esto que estoy tratando de que miremos cuando pensamos la producción de conocimiento en nuestras universidades. Entonces probablemente podamos discutir el conjunto de la dinámica universitaria, podamos volver a pensar esto que se planteaba hoy también, cómo se reconfigura una idea de sistema universitario y cómo volvemos a construir vinculación ahí donde esta política de ajuste quiso venir a destruirla, quiso venir a dislocarla, quiso venir a horadarla, y probablemente podamos discutir también las lógicas de distribución y de acumulación de poder en nuestras universidades, que es una parte decisiva de lo que está en juego cuando decimos que en la historia de nuestra universidad, en esta historia a lo largo de la cual hemos construido esta idea de universidad, estos modelos de universidad siguen en disputa. Entonces, para ir terminando, todas estas cuestiones que queremos discutir o que queremos volver a discutir o que queremos seguir discutiendo forman parte de una agenda de debate que hemos estado construyendo en estos años y que vamos a volver a discutir en esta misma universidad en noviembre. El 5 y 6 de noviembre vamos a reunir en la Universidad de Quilmes los foros de debate que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo en las distintas universidades del país para discutir cómo reparamos lo que rompieron, pero sobre todo cómo retomamos este camino de construcción de la universidad democrática, popular y feminista. 5 y 6 de noviembre sabemos que vamos a estar celebrando el regreso de un gobierno popular y vamos a tener toda la responsabilidad de estar dando francamente, honestamente y con audacia estos debates para aportar a ese gobierno popular y para que el regreso de un gobierno popular signifique además que logremos que nunca más nuestra oligarquía vuelva a apropiarse no solo de la Casa Rosada, sino de todo el territorio donde estamos construyendo derechos, donde estamos construyendo igualdad, donde estamos construyendo soberanía y un futuro mejor para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Yamil. La verdad que nos generan este fin del Congreso, esta vuelta que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a la universidad. Esta era la idea de esta mesa final. Y le agradecemos en particular a Eduardo que ha salido corriendo del Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eduardo es consejero superior y además es rector de esa universidad, con la Oceñera, que es la Universidad de General Sarmiento, para el tema que nos convoca, la economía social y solidaria. Así que sin más y por la hora, le voy a dar la palabra a él para que pueda cerrar con sus palabras este congreso.
Bueno, muchas gracias por la invitación y mil disculpas por que casi que pasé por el Congreso y no está bien eso, pero efectivamente teníamos hoy una reunión del Consejo Superior que terminó hace un ratito muy corto y no quería dejar de estar presente en la votación del último asunto que tuvimos hoy para tratar, que fue una resolución que la verdad es que me parece que tiene una importancia que no quisiera privarme de leerles en su parte resolutiva. Artículo 1. Expresar su solidaridad con los trabajadores estatales de la provincia de Chubut y reclamar al gobierno provincial... No veo un carajo. Y reclamar al gobierno provincial la inmediata regularización de su situación salarial, la vigencia de los aumentos salariales acordados en paritarias y el restablecimiento pleno del funcionamiento de la obra social, garantizando la paz social en la provincia. Artículo 2. Instar a los gobiernos nacional y provincial a cumplir con su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Artículo 3. Rechazar categóricamente todo acto de represión que vulnere la integridad de los y las trabajadores estatales y la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Artículo 4. Acompañar a la comunidad educativa de la provincia de Chubut en el duelo por la muerte de las docentes Aguilar y Ruiz Díaz y expresar nuestras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y estudiantes. Me parece que la situación... La situación en Chubut es de una extraordinaria gravedad y yo supongo que van a multiplicarse y deseo realmente que se multipliquen las expresiones de rechazo de la brutalidad represiva y del incumplimiento de funciones elementales de los gobiernos y de solidaridad con los trabajadores chubutenses, me imagino, en buena parte de las universidades del país. La verdad me habría sentido mal levantándome del Consejo y no votando esta resolución. Pero me alegra mucho haber llegado a tiempo para conversar con ustedes unos muy poquitos minutos, porque ustedes están hace 3 días, dale que dale. Yo solo quisiera tomar algunas de las cosas que en estos brevísimos minutos le alcancé a escuchar a Yamile, con quien hace mucho tiempo que venimos pensando estos asuntos y siempre es un placer discutir con ella y escucharla. Me gusta la idea de que estamos en una situación que es una situación muy difícil, muy dura, pero también esperanzadora, en la que tenemos la impresión de que volvemos a tener condiciones para discutir algunos asuntos, para pensar juntos, como decía Yamile hace un momento, me parece, cómo reparar lo que rompieron y al mismo tiempo cómo retomar ciertas discusiones que habíamos podido empezar a dar en toda América Latina en los primeros 15 años de este siglo y que yo creo que son fundamentales para los asuntos que nos interesan en esta mesa y más allá de esta mesa, creo, en las conversaciones que han tenido ustedes durante estos 3 días. Si yo tuviera que resumir en relación con la cuestión universitaria, ¿cuál es la gran novedad, cuál es la gran noticia de los primeros 15 años del siglo XXI en América Latina? Yo la resumiría como una noticia del orden conceptual. Me parece que hay una novedad en los modos en los que pensamos la universidad en América Latina a partir de las experiencias de los 3 primeros lustros de este siglo en toda la región, y esa novedad se puede resumir en la forma de una fórmula, que es una fórmula que todos conocemos muy bien y que hemos leído y repetido un montón de veces y que aparece formulada por primera vez en aquella celebérrima declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias en el año 2008 y que nos permite pensar la educación superior como un derecho universal. Como dice el primer punto de esa declaración final de la CRES del 2008, como un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. La idea de la educación superior, y específicamente para lo que nos interesa hoy aquí, de la universidad, como un derecho, a mí me parece que es una idea absolutamente novedosa, absolutamente revolucionaria, absolutamente recuperable, y a partir de la cual tenemos que pensar y sobre la que tenemos que machacar insistentemente, porque a pesar de que la decimos varias veces por día, no es obvia para los propios actores de la vida universitaria, no es obvia para los propios colegas, profesores
a investigadores de nuestras universidades, no es obvia para los propios estudiantes de nuestras universidades, y por eso me parece que la circunstancia importantísima de que ese principio hoy forme parte del texto de una ley positiva de la Nación, que es la Ley de Educación Superior, modificada en el año 2015, no nos libera de la obligación de seguir insistiendo en la para nada obvia idea de que una institución que tiene más o menos 1000 años de historia, en la historia de la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente, y que a lo largo de esos 1000 años siempre se pensó a sí misma y siempre fue pensada como lo que siempre fue, una máquina de fabricar élites, hoy pueda ser representada como la encargada de garantizar lo que por primera vez, y aquí en América Latina, pudimos representarnos como un derecho humano universal. Aunque se ha señalado también muchas veces, vale la pena volver a repetir que cuando la delegación latinoamericana, que en el año 2008 había podido discutir y suscribir un documento que dice que la educación superior es un derecho humano universal, al año siguiente, en el 2009, cruzó el Atlántico para participar de la conferencia no ya regional, sino mundial de educación superior en la sede de la UNESCO en París. En París la recibieron con vino tinto, con queso Roquefort, con chocolate, le dieron un montón de besos y abrazos, pero le dijeron, ni sueñen que ese disparate que pudieron firmar ustedes en aquella tropical parte del mundo en el que viven puede ser suscripto aquí, donde hace mucho tiempo que sabemos que la universidad no es un derecho universal, sino un negocio. En los primeros 15 años del siglo XXI pudimos pensar en América Latina una cantidad de cosas que la vieja Europa no estaba en condiciones siquiera de escuchar, y me parece que hoy, cuando, como dice Yamile, tenemos que volver a retomar algunos debates que durante estos últimos años quedaron como suspendidos en medio de una capa de necedad, de imbecilidad, de torpeza, de insultos cotidianos a la inteligencia, de candidatos a presidentes que dicen qué locura es esta de andar sembrando universidades por todos lados, de gobernadoras de la provincia más grande del país que dice ¿por qué se ha poblado de universidades públicas el territorio de esta provincia si todos los que estamos acá sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en la Argentina? Esa frase es una barbaridad, no porque sea falsa, que lo es. Algunos de los que, como dice la gobernadora, nacen en la pobreza. En la Argentina es interesante como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires piensa la pobreza como una especie de comarca remota y fea donde hay gente que nace, ¿no? Hay gente que nace en la pobreza y todos los que estamos acá sabemos que no llegan a la universidad. Lo escandaloso de esa frase no es su falsedad, porque hasta podríamos concederle a la gobernadora Vidal que esa frase sea verdadera. Lo escandaloso de esa frase es que la dice no es una socióloga empirista presentándonos el resultado de alguna investigación de campo y diciéndonos cómo funcionan las cosas, sino la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que queda en un país llamado Argentina, donde hay una ley de la nación que dice que la educación superior es un derecho universal. Esa ley obliga, en primer lugar, a los gobernantes del Estado Nacional y de los estados provinciales a hacer política, no a describirnos cómo funciona el mundo, a hacer política para que el mundo funcione conforme las leyes de la nación en la que queda la provincia que gobiernan, dice que tiene que funcionar. Es inaceptable esa frase monstruosa, bárbara, de la licenciada Vidal, como es inaceptable la frase de qué locura es esta de andar poniendo universidades por allí. Después de 4 años de tener que escuchar demasiadas veces esas barbaridades, en efecto estamos en condiciones de volver a retomar el camino de una reflexión diferente y de la práctica de un conjunto de políticas públicas, de políticas institucionales, de políticas pedagógicas diferentes que deben estar orientadas, deben estar presididas por este principio fundamental, absolutamente revolucionario, absolutamente loco, absolutamente innovador, que solo aquí en América Latina pudimos pensar en un tiempo muy propicio, que es que la educación en todos sus niveles, incluido el superior, puede y debe ser representada como un derecho humano universal. Y me parece que es necesario preguntarnos, aunque sean los 5 o 7 minutos más que me voy a tomar, porque ustedes deben estar agotados y yo llegué muy tarde, pero tenemos que preguntarnos qué quiere decir
que la universidad es un derecho, ¿no? Yo creo que quiere decir varias cosas. Hay una evidente que quiere decir que es que todo el mundo, todos los jóvenes en principio, todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país deberían poder acceder, si lo desean, a cursar estudios superiores en la universidad, ser recibidos en las aulas de la universidad, ser recibidos gratuitamente en las aulas de nuestras universidades, así lo establece en efecto en el artículo que especifica qué quiere decir que la universidad es un derecho, la Ley de Educación Superior en la Argentina, que la universidad es un derecho, dice la ley positiva argentina, quiere decir dos cosas, que no se puede cobrar entrada y que no se puede tomar exámenes de ingreso, ¿no? Por supuesto, el derecho a la universidad no es solamente el derecho a entrar en la universidad, es el derecho a entrar, es el derecho a permanecer, es el derecho a avanzar, es el derecho a recibirse en plazos razonables que no dupliquen o a veces tripliquen los plazos teóricos previstos en los planes de estudio solo porque los miembros de la corporación profesoral no hemos sido capaces de resolver bien nuestras internas y tenemos la vida de nuestros jóvenes como rehenes. Significa durante todo el tiempo que nos lleve esa travesía no ser humillados, no ser mirados ni una sola vez con esa cara que somos mandados a hacer para poner los profesores que les dice a los muchachos y a las chicas sin decirles y a veces hasta diciéndoles, yo sé que vos no vas a poder. Todo eso quiere decir el derecho a la universidad. Quiere decir poder hacer todo eso en los más altos estándares de calidad, sea como sea que la bendita calidad después se mida. Ese es un problema que excede absolutamente las posibilidades del mínimo tiempo que tenemos y mis competencias. Pero el problema no es un problema técnico aquí, es un problema más conceptual. Es necesario desarmar la lógica mentirosa, conservadora e inaceptable y fiaca que sugiere que entre la cantidad y la calidad es necesario elegir, que la masividad no puede ir junta con la calidad, con la excelencia. Una universidad solo es buena si es buena para todos, pero solo es realmente para todos si es para todos buena, no si es para todos más o menos, porque no me pidas que les dé clase a todos y encima que lo hagan en el más alto nivel. Sí, es exactamente eso lo que te pido, es exactamente eso lo que te exijo para estar a la altura de lo que significa el mandato de pensar a la universidad como un derecho. Pensar a la universidad como un derecho significa para nosotros, profesores universitarios, entender que cada muchacho y cada chica que están sentados en un pupitre frente a nosotros, cuando nosotros estamos dando clases, no son un tipo o una tipa a los que nosotros les estamos haciendo ningún favor en medio de todas las cosas importantes que tenemos que hacer, como escribir nuestro próximo artículo para la Very Important Sociological Review de Oklahoma, con abstract y keywords, porque da más puntos en el Curriculum Vitae, sino que son los sujetos de un derecho que los asiste y que nosotros tenemos la obligación de garantizarles. Y que si esos pibes no aprenden, que si esos pibes no avanzan, no es que ellos tengan un problema, es que nosotros tenemos un problema. Y no vale decir que no llegan a nuestras aulas sabiendo las cosas que deberían saber. ¿Cómo voy a dar mi sutilísima clase de filosofía política 7 si los muchachos no saben poner bien las tildes? ¿Y quién te dijo que hay que saber poner bien las tildes para que vos des tu maravillosa clase de filosofía política 7? Y si no saben poner bien las tildes, porque el sistema educativo del que la universidad forma parte, la universidad no viene después del sistema educativo, forma parte del sistema educativo. Y en la Argentina forma a 1 de 2 profesores de nuestras escuelas secundarias. ¿Con qué cara después los universitarios ponemos los ojos en blanco en nuestra sala de profesores y decimos, con el nivel que nos vienen? El nivel que nos viene es el nivel con el que nosotros hemos sido capaces que nos vengan. Y si ese nivel no incluye saber poner las tildes, pues nosotros debemos enseñarles a poner las tildes, porque para eso estamos y para eso cobramos nuestros salarios de profesores. No importa que eso estaban los contenidos mínimos de cuarto B,
y que nosotros damos química 7. No importa nada. Nosotros formamos parte de un sistema educativo que no está haciendo todo lo bien que debería estar haciendo las cosas con los muchachos y con las chicas, que no les está garantizando el derecho a la educación en todos los niveles que los asiste, y ese es el derecho que nosotros tenemos que garantizar. Ahora bien, limitarnos a esto que acabo de decir, que me parece que no sería poco, es, sin embargo, limitarnos mucho. Es pensar el derecho a la educación solamente como el derecho de los individuos, y es pensar la universidad solamente como dadora de formación profesional. Y me parece que hay dos cosas más que nos exige pensar la idea de derecho a la universidad, o la idea de la universidad como un derecho. Primero, entender que ese derecho no es solamente el derecho de los individuos, sino también, estoy tentado de decir, y acaso sobre todo, pero no lo voy a decir porque no estoy seguro que se pueda establecer allí alguna prioridad o alguna jerarquía. El derecho a la universidad es el derecho de los individuos a la universidad, pero es también el derecho del pueblo a la universidad. Y esto es más difícil de pensar. Nuestra representación de los derechos es una representación individualista y liberal. Y cuando decimos derecho a la universidad, creemos que entendemos, cuando decimos sí, claro, por supuesto, todos los pibes tienen derecho a venir a la universidad. Por supuesto, eso es el derecho a la universidad, pero eso no agota el derecho a la universidad. El derecho a la universidad es también el derecho del pueblo a usufructuar la existencia y el trabajo de una institución que sostiene garpando sus impuestos. Y es además el derecho de ese pueblo a usufructuar la existencia y el trabajo de esa institución, no solamente, aunque también, en el terreno específico de la formación, sino también, como sugería Yamile hace un momento, en el terreno de la investigación y en el terreno de la extensión. Si tengo 3 minutos más, voy a dedicar uno a cada uno de estos ítems. Pensar que la universidad es un derecho del pueblo, cuando pensamos en la universidad desde el punto de vista de su tarea formativa, significa pensar que el pueblo que garpando sus impuestos sostiene la universidad, tiene que tener el derecho a que esa universidad forme para él los profesionales, los técnicos, los científicos, los docentes que ese pueblo necesita. Esto se dice fácil y es muy difícil, porque ¿quién es el que dice cuáles son los profesionales, los técnicos, los científicos, los docentes, los académicos que un pueblo necesita? ¿Y necesita para qué? Para su desarrollo, sin duda, pero enseguida debemos estar advertidos de no usar esta palabra en un sentido muy instrumental, en un sentido muy economicista, en un sentido muy estrecho. Pensar el desarrollo en un sentido amplio, como a veces se lo piensa cuando se le pone al lado el calificativo de humano u otros que a veces lo acompañan. Un pueblo necesita sin duda de ciertos profesionales, de ciertos científicos, de ciertos técnicos, de ciertos académicos para su desarrollo, para su realización, para su felicidad. Y habría que poder pensar este verbo necesitar fuera de todo instrumentalismo. No hay duda de que un pueblo necesita ingenieros en puentes. También no hay duda de que un pueblo necesita historiadores medievalistas, poetas, historiadores que no sirven para nada, ¿no? Porque ahí tengo siempre muy presente el lindísimo argumento de un libro que a mí me gusta mucho, de una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que escribió un libro muy bonito contra el carácter crecientemente instrumental de la enseñanza universitaria norteamericana, que se llama Sin fines de lucro, ¿no? Me parece que hay que pensar qué es lo que un pueblo necesita de su universidad, pensando este verbo, necesitar, fuera de toda idea, ¿no?, instrumental y de lucro de ningún tipo. Pensar que la universidad es un derecho del pueblo cuando uno mira no a su función formativa, sino a su función de investigación, también me parece decisivo. En la universidad se investigan muchas cosas y al pueblo argentino le sale mucha plata, es decir, mucho esfuerzo, todo lo que investigamos y todo lo que sabemos en la universidad, que es un montón, sobre cosas que además son muy importantes, son muy relevantes. No puede ser que la universidad no se rompa el alma pensando cómo hacer para que el resultado de todas esas investigaciones, todo lo mucho y muy importante que sabemos en nuestras universidades,
pueda circular después en otros formatos que los desangelados formatos de los papers académicos escritos las más de las veces en una lengua diferente a la que habla todos los días el pueblo que garpando sus impuestos nos sostiene en nuestro trabajo investigativo en nuestras universidades. No puede ser. No puede ser que todo lo que investigamos en nuestras universidades, porque el pueblo argentino nos paga nuestro salario, después lo publiquemos en la forma de papers que no lee ni el loro y que no sirven para nada en revistas que después coleccionamos en nuestro Ridiculum Vitae. No digo que esté mal jugar ese juego, que no es mucho más absurdo que otros juegos que también jugamos. Digo apenas que además de jugar ese juego de los prestigios académicos más o menos banales, tenemos que aprender los lenguajes más difíciles y no más fáciles que los del academicismo más convencional, en los que lograr intervenir con eficacia en las grandes discusiones colectivas. Porque si la universidad no está con eficacia en esas grandes discusiones colectivas, contribuye poco a la democratización de la vida social y política en el país. Y por último, la tercera de las funciones de la universidad, o la que solemos suponer su tercer función, porque en el último tiempo también algunos estatutos de algunas universidades empiezan a incorporar otras funciones como funciones propias de la vida universitaria. El Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de Chubut precisamente, incorpora como una de las funciones sustantivas de la universidad la función de autogobierno, que evidentemente es una función fundamental de las universidades y en eso consiste, ¿no?, el viejo chiste de la autonomía. El Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento incorpora como cuarta función sustantiva de la universidad una que en general está subsumida dentro de la función de extensión, que es la función de promoción de la cultura, ¿no? Pero digamos que en principio tendemos a pensar la formación, la investigación, y esto que Yamile decía que la palabra trae todo tipo de inconvenientes, ya lo sabemos, no es el momento ni tengo minutos para discutirlo, solemos llamar extensión, ¿no? Lo que quiero decir es que aquí se presenta de una manera muy concreta, muy material, muy cercana la idea de pensar a la universidad como un derecho del pueblo, porque cuando pensamos en lo que pasa en el ir y venir de un lado a otro de las puertas o de los alambres de púa que separan a las universidades de sus entornos más inmediatos o más mediatos, el pueblo no se nos presenta ya como una abstracción, sino que el pueblo se nos presenta en sus organizaciones sociales, en sus organizaciones políticas, en sus organizaciones sindicales, en sus organizaciones de economía social y solidaria, en sus organizaciones cooperativas, ¿no? Y entonces me parece que es un flor de tema sobre el cual creo que no tengo nada para decirle a ustedes que vienen pensando esto hace mucho tiempo y que vienen discutiéndolo desde hace 3 días. Es un flor de tema cómo la universidad piensa mejor su articulación con esas organizaciones sociales a las que no se trata solamente de filantrópicamente ir, acercarnos, extender nuestro brazo amigo, ¿no? Eso es una mirada un poquito autocomplaciente también sobre la universidad. Se trata de pensar los modos también en que a la inversa, y a esto se le ha puesto muchísimos nombres, ¿no? Hay uno que me gusta, intención universitaria, pero intención no con C, sino con S. Intención como lo opuesto y complementario de la extensión, como el meter adentro del propio plexo institucional y de la propia vida interna de la universidad el debate con las organizaciones de la sociedad, las tensiones del mundo que queda allá afuera, pero acá no más, y con el que tenemos que dialogar más que lo que lo hacemos. Es cierto que lo venimos haciendo cada vez más y mucho más que hace algunas décadas en el interior mismo de nuestras universidades, ¿no? Bueno, me parece que estos temas que rozan, y ya no me meto y ya termino, los que han tratado ustedes en estas jornadas y los que estudian ustedes en el marco de los estudios sobre economía social, sobre economía solidaria, ¿no? Sobre estos temas tenemos mucho que discutir. Me parece que la universidad tiene que pensar mejor, ¿no?, cómo está a la altura del mandato legal que le indica que es un derecho de los ciudadanos y del pueblo, no solamente, aunque también, y quizás en primer lugar, en el terreno de la formación, sino en estos otros 2 terrenos que, como decía Yamile también, hay que pensar juntos, porque uno modifica y enriquece al otro, que son el de la investigación y el de la extensión, o como quiera que sea, que más creativamente la llamemos. Esto me parece que son algunos de los grandes temas, y es importante que con las enseñanzas que pudimos construirnos, ¿no?,
con las equivocaciones, con las torpezas, con los entusiasmos a veces un poquito apresurados que tuvimos en los 3 primeros lustros de este siglo, pero con todo lo que pudimos aprender también de las osadías que tuvimos durante esos años, ¿no? Podamos retomar ahora que se abre una nueva oportunidad para todos nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias.